Bien, buenas tardes con todos, a las personas que nos siguen en el Facebook Live también. Agradezco en primer lugar a Lex Academy nuevamente por la invitación para conversar sobre algunos temas vinculados a la rama que es mi especialidad, en este caso lo que es el derecho civil y en el caso particular lo que tiene que ver con las causales de nulidad de acto jurídico. Ciertamente, pues para esta sesión eh, vamos básicamente a atender o a hacer énfasis en lo que son los comentarios o los pronunciamientos judiciales, jurisdiccionales que se han hecho respecto de causales de nulidad de acto jurídico. Sin embargo, por razones de tiempo, no me voy a poder ocupar de todas, ¿no? Entonces vamos a hacer incidencia solamente en las causales de objeto física jurídicamente imposible y la causal de fin ilícito, que son sobre la cual ha existido mucha controversia, tanto en la doctrina como en la jurisprudencia, pronunciamientos dispares sobre la forma como debe entenderse la causal de objeto física, y sobre todo la causal, más que objeto física, la causal de objeto jurídicamente imposible, y también la causal de fin ilícito. A propósito de la vinculación con el delito de estelionato en los contratos de compraventa. ¿Ok? Entonces a eso nos vamos a ceñir para esta charla. Reiterando nuevamente mi agradecimiento por la invitación a Lex Academy, pues ya iniciaremos y por supuesto a las personas que nos están viendo tanto por esta plataforma que se llama el Zoom, asimismo por el Facebook Live. Bien, dentro de los requisitos, o más bien la definición general de lo que es acto jurídico, hay que mencionar de una manera bastante sucinta que el acto jurídico puede ser definido como aquel acto de autonomía privada por el cual las partes o la parte reglamentan sus intereses, ¿no? Una definición bastante sucinta, que tiene pues como elementos, entre otros, los que aparecen en el artículo 140 del Código Civil, ¿no? Que exista una manifestación de voluntad o también declaración de voluntad destinada a crear, regular, modificar o extinguir relaciones jurídicas. Esto es más el efecto que genera la celebración de un acto jurídico y no el contenido en sí mismo, no la definición, pero bueno, así aparece en el 140, ¿no? Entonces, un acto jurídico de autonomía privada, acto de autonomía privada por el cual las partes reglamentan sus intereses, que tienen como componentes una manifestación de voluntad, la, la, la presencia de un sujeto que debe tener plena capacidad de ejercicio, salvo las restricciones contempladas en la ley, que han sido precisamente a propósito de la modificación de esta derogación, en realidad, del inciso 1, o más bien sin modificación, porque no es que haya sido excluido totalmente el ordenamiento jurídico, que actualmente ya la norma no hace referencia al agente capaz, sino al sujeto con plena capacidad de ejercicio, a propósito, pues, de que actualmente las personas ostentan, incluso si tienen algún mal o son calificadas como personas con discapacidad, actualmente tienen plena capacidad de ejercicio para ejercer sus derechos. Además, el acto jurídico debe tener un objeto físico y jurídicamente posible, fin lícito, y además debe observar la forma prescrita bajo sanción de nulidad. En el caso en los cuales la norma exija que un acto jurídico debe ser eh, mani- no manifestado, sino un acto jurídico debe ser elaborado, proyectado, trasladado, exteriorizado de una manera determinada. Por ejemplo, en el caso de las donaciones de bienes inmuebles, la forma que exige el ordenamiento jurídico, que es la forma ad solemnitatem, una forma solemne, es de escritura pública, por poner un ejemplo más común. Si ese acto jurídico no se exterioriza, no se expresa de esa manera, la declaración de voluntad no se expresa en ese documento denominado escritura pública,
el acto jurídico es inválido, es nulo. Entonces eso es para señalar solamente este último requisito. Entonces tenemos de manera general que el acto jurídico exige estos requisitos que serían sus elementos configuradores. Si falta uno de estos elementos, como dice aquí el 140, el acto jurídico será inválido, puesto que para su validez se requiere la presencia copulativa de cada uno de estos requisitos. Dentro de las causales de nulidad, como dije, por razones de tiempo, nos vamos a ocupar solamente de estas dos. La causal de objeto jurídicamente imposible y la causal de fin ilícito. Pero existen también otras, como la falta de manifestación de voluntad de la gente, también la que sí está derogada, aunque en realidad no lo está tanto, ahorita explico por qué, que es cuando se haya practicado por persona absolutamente incapaz, salvo lo dispuesto en el 1358, ese inciso ya fue derogado. Sin embargo, no está del todo derogado, como he venido señalando en algunas otras, digamos, conferencias, atendiendo a lo siguiente, ¿no? El artículo vinculado a ello tiene que ver con la capacidad, voy a ponerlo por acá, esta, me permite, ahora sí, voy a poner por acá. En el Código Civil tenemos que la cuestión vinculada a la capacidad está en el artículo 1042 en adelante. Si vemos los artículos 42, como dije, ahora las personas que tienen además 18 años o personas que tienen discapacidad pero tienen 18 años o a su vez personas con plena capacidad de ejercicio que sean mayores de 14 años y menores de 18 años que contraigan matrimonio o quienes ejerzan la paternidad, también sus actos jurídicos serán actos con capacidad plena. Y nótese que el artículo 43 indica que son absolutamente incapaces los menores de 16 años salvo para aquellos actos determinados por ley. Entonces te dice de que el acto jurídico celebrado por un menor de 16 años es, digamos, un acto absolutamente incapaz. Es decir, la norma, al señalar que estaría derogado la causal de, digamos, nulidad de acto jurídico por incapacidad absoluta, en realidad no le está tanto, porque sí supervive esta categoría en el artículo 43, inciso 1. Además que el artículo 44 señala que tienen capacidad de ejercicio restringida los mayores de 16 años y menores de 18 años. Bien, entonces, eso respecto de ese punto. Entonces vamos ya a las causales que nos interesan. Luego las otras son cuando adolezca de simulación absoluta, cuando no exista la forma prescrita o concepción de nulidad, ya lo explicamos un ejemplo, cuando la ley lo declara nulo, cuando es la misma ley la que indica expresamente que un acto jurídico cumpliendo determinados supuestos de hecho debe ser declarado nulo. O el caso del artículo 5 del título preliminar, que es cuando el acto jurídico contraviene las leyes que interesan al orden público y las buenas costumbres. Aunque ahí hace la precisión que en ese caso el acto jurídico será nulo, salvo que la ley establezca sanción diversa. Bien. El artículo 3, entonces, el inciso 3 indica que la causal de objeto física jurídicamente imposible se subsume o aparece en dos supuestos, ¿no? Imposibilidad física, imposibilidad jurídica. Ya, esto de acá. Ya. No terminé de aterrizar la idea. Decía que esta causal en realidad
no estaba derogada del todo por lo siguiente. El acto jurídico indica que es nulo cuando se haya practicado por persona absolutamente incapaz. Esta causal está derogada según el decreto legislativo 1384. Ahora, alguien podría pensar que entonces, si un acto jurídico es celebrado por una persona, por ejemplo, de 14 años, de 15 años, vamos a ponerlo de 14 años, este acto jurídico ya no sería nulo, puesto que la causal estaría derogada. Alguien podría pensar, bueno, pues entonces que no sé, pues un menor de edad, un menor de 12 años, por ejemplo, podría celebrar un contrato de compraventa inmobiliaria, por ejemplo. La respuesta es no, puesto que si bien es cierto, el 219, inciso 2 ya ha sido derogado, si vemos el artículo 140 indica que para su validez el acto jurídico requiere plena capacidad de ejercicio. Entonces, si bien es cierto, el 219, inciso 2 deroga esa causal, el 140, inciso 1 lo mantiene superviviente, puesto que la norma dice que para su validez del acto jurídico se requiere la plena capacidad de ejercicio. Entonces, si el sujeto que interviene en el acto jurídico no tiene plena capacidad de ejercicio, como podría ser un menor de edad de 13 años, de 12 años, este, este acto jurídico que ha celebrado no sería válido. Y la causal que mejor encajaría, ciertamente no sería la anulabilidad, sino sería la nulidad. Entonces, el acto jurídico sigue siendo nulo cuando es celebrado por un sujeto que no tiene plena capacidad de ejercicio, pese a que el 219, inciso 2, ha derogado esa causal. La causal de nulidad no estaría entonces en el 219, inciso 2, sino en el 140, inciso 1, por interpretación a contrario. Si para su validez el acto jurídico requiere plena capacidad de ejercicio, el acto jurídico será inválido si el sujeto interviniente no tiene plena capacidad de ejercicio. ¿Ok? Bien. He puesto el ejemplo de un menor de 13 años, puesto que la incapacidad absoluta, que como dije supervive en el artículo 43, establece que aplica para los menores de 16 años. En cambio, los mayores de 16 y menores de 18 años, su celebración dará lugar a un acto jurídico anulable, como indica el artículo 221, inciso 1. Bien, con eso ya cierro ese tema vinculado a la capacidad y ahora sí vamos a las causales que nos llama a esta sesión. La norma dice que cuando el objeto es físico o jurídicamente imposible o sea indeterminable, el acto jurídico será nulo. Nótese la primera, digamos, cuestión que merece la pena mencionar es que la indeterminabilidad, o más bien, a contrario, la determinabilidad, es un requisito que originalmente no aparece en el artículo 140. El artículo 140 indica que para la validez del acto jurídico solamente se requiere que el objeto sea física y jurídicamente posible. En ninguna parte hace mención de la determinabilidad. Sin embargo, el 219, inciso 3, incorpora este requisito o este supuesto de hecho. Es decir, que el acto jurídico será válido cuando el objeto sea físico o más bien el objeto sea determinable. Si el objeto jurídico es determinable, entonces el acto jurídico será válido. ¿De dónde sacamos que el requisito sea que el objeto sea determinable? De una interpretación a contrario del 219, inciso 3. Si el acto jurídico es nulo cuando su objeto sea indeterminable, a contrario, el acto jurídico será válido cuando su objeto sea cuando menos determinable. Puede ser determinado, es decir, cuando esté individualizado el el objeto, perdón, especificando, por ejemplo, tratándose de bienes inmuebles, ¿no? Linderos, medidas perimétricas, partida registral en la cual está inscrita el bien. Eso nos permite individualizar un bien respecto de los demás. Pero también ese es un objeto determinado, pero también el objeto puede ser determinable cuando se dan algunas indicaciones, menciones, directrices sobre cómo podemos hacer una posterior determinación del bien.
Por ejemplo, ¿no? Si se dice que el objeto del acto jurídico recaerá sobre el bien que, no sé, el vendedor, el comprador o un tercero adquirirá en una compraventa. Entonces, se están dando las indicaciones de cómo vamos a determinar ese bien. Y se dice el bien que se obtendrá en la subasta del expediente número tal, tramitado ante el sexto, séptimo juzgado, no sé, civil, en la Corte de Lima, si me ocurre. Se está dando elementos que permiten individualizar con posterioridad el bien, permiten determinarlo. Entonces, ese es un objeto determinable. Entonces, el requisito, como dije, que no aparece en el 140, pero que se desprende de una interpretación a contrario del 219, inciso 3, es que el objeto sea determinable. A contrario, si el objeto es indeterminable, el acto jurídico será inválido, será nulo. Bien, respecto a la imposibilidad física, se tiene que ser, o aparece cuando el acto jurídico tiene por objeto cosas no existentes en la naturaleza o actividades materialmente irrealizables. Como por ejemplo, estos casos, o más bien estos ejemplos que siempre se ponen en las aulas universitarias, ¿no? Cuando se celebra un contrato, por ejemplo, con un pianista, que resulta ser de que el pianista era manco, ¿no? Entonces no hay posibilidad eh, en la realidad material que el pianista puede ejecutar esta prestación. Entonces su objeto, que sería una prestación, una obligación de hacer, no podría ser ejecutado. No, finalmente la prestación no podría ejecutarse desde el inicio. Por lo tanto, el acto jurídico sería nulo. O, por ejemplo, como ponías el caso ya hace mucho tiempo, bueno, antes ponía el caso de Tonguito, de José Abelardo Gutiérrez de Alanya, pero atendiendo que ya pues ha fallecido, ya no puedo jugar con él, ¿no? Podría decir, por ejemplo, el caso del faraón Love Shady, ¿no? Que al faraón le tenemos que, contratamos para que cante pues alguna canción muy conocida, por ejemplo, la tiradera que le hizo a Residente, y ocurre que el faraón, pues antes de celebrar el contrato, el faraón pues tiene una lesión irreversible en las cuerdas vocales, ciertamente no va a poder ejecutar la prestación, que sería cantar, porque incluso si firma el contrato, ese acto jurídico es nulo, puesto que su prestación es físicamente imposible de ser realizada. ¿Ok? Entonces, a eso apunta la imposibilidad física, pero sobre eso no nos vamos a detener, puesto que no es motivo de pronunciamientos en sede casatoria. La imposibilidad jurídica sí es donde no debemos tener. ¿Qué significa que sea un objeto sea jurídicamente imposible? Contrariamente a lo que se podría pensar, la causal de objeto jurídicamente imposible no es equivalente a la causal de objeto ilícito, que no aparece ciertamente aquí, pero algún sector de la doctrina lo considera. No es que el objeto sea ilícito. El acto jurídico, para cuando existe una imposibilidad jurídica del objeto, es que el acto jurídico tiene por objeto bienes o comportamientos, bienes cuando se trata de obligaciones de dar, comportamientos cuando se trata de obligaciones de hacer o no hacer, que si bien son lícitos, respecto de estos bienes, estos objetos, perdón, respecto a estos objetos, el ordenamiento jurídico no permite la constitución de relaciones jurídicas. No es que, digamos, contravenga los principios, contravenga las leyes, el orden público, las buenas costumbres, en el sentido de lesionar los principios que gobiernan nuestro ordenamiento jurídico o el derecho de un tercero, sino que es inadecuado, es inidóneo el objeto para ser parte del contenido del acto jurídico. El ejemplo típico que se pone en estos casos es el acto jurídico, por ejemplo, que se celebra un acto de hipoteca, acto jurídico para constituir una garantía real de hipoteca, respecto de un bien mueble. Como ustedes sabrán, la hipoteca por su naturaleza requiere que el acto de gravamen recaiga necesariamente sobre un bien inmueble, puede ser una casa. No recae, no es posible que pueda recaer la hipoteca sobre bienes muebles, como podría ser un vehículo. Entonces, en esos casos, si se celebrase un acto jurídico de hipoteca sobre un vehículo,
ese acto jurídico sería nulo por objeto jurídicamente imposible. Insisto, no porque el objeto sea ilícito, sino porque el objeto es inidóneo para ser contenido en este acto jurídico en particular. La ley no permite, lo declara inidóneo para formar parte del contenido de este acto jurídico en particular. Por tanto, no permite la constitución de relaciones jurídicas, ¿no? Y eso, como dije, se diferencia de lo que es el objeto ilícito, esta categoría de la doctrina, que señala más bien que hay un objeto ilícito, pues cuando el mismo, sea un bien o un comportamiento, tenga por finalidad lesionar el ordenamiento jurídico, ¿no? Por ejemplo, el expendio de, no sé, pues, o una prestación, para que quede mucho más claro, un contrato de sicariato. El comportamiento en sí mismo es ilícito, puesto que supone la comisión de un delito. Entonces, ese acto jurídico, según esta categoría doctrinal, tendría un objeto ilícito. La prestación, el objeto en sí mismo, ya supone un comportamiento, un objeto ilícito, un comportamiento que contraviene el ordenamiento jurídico. La imposibilidad, además, debe ser originaria, objetiva y absoluta. Y respecto del octavo pleno casatorio, que como ustedes ya saben, ya hay una solución que ha dado la Corte Suprema, o más bien el Pleno de la Corte Suprema, al indicar de que los actos jurídicos del 315 del Código Civil son nulos. Ahí cabe hacer la crítica sobre si es posible hablar de la validez de contratos sobre bienes ajenos o parcialmente ajenos. Algo sobre el cual el octavo pleno, por ejemplo, no ha desarrollado. No ha querido meterse en esa discusión que a mí me parece importante de abordar. Para ponerlos en contexto, de repente alguno de ustedes no ha oído hablar sobre el 315 del Código Civil. El artículo 315, o más bien el octavo pleno casatorio, primero leo el artículo. El artículo 315 dice que para disponer de bienes sociales o gravarlos, como podría ser una hipoteca, una garantía mobiliaria, se requiere la intervención del marido y la mujer. Es decir, para que una sociedad conyugal pueda transferir los bienes, o para que alguno de ellos, o más bien para que los cónyuges puedan transferir los bienes, mejor, creo que queda más claro así, es necesario que tengan que intervenir ambos. Es lo que te está diciendo en buena cuenta el 315. Pero lo que ha pretendido discutir el octavo pleno casatorio es qué pasa si no intervienen ambos. Interviene solamente uno de ellos. El típico caso del marido que aparece en RENIEC como soltero, aparece en registros públicos como soltero, pero en realidad está casado. Entonces, ¿qué pasa con ese acto jurídico que él podría celebrar, por ejemplo, vendiendo la casa que en realidad le pertenece a la sociedad conyugal? El 315 dice que han debido intervenir ambos, pero ¿qué pasa si lo hace uno solo? Que realiza un acto de disposición unilateral de un bien social sin el consentimiento del otro cónyuge. Allí, el octavo pleno casatorio ya se ha decantado por la tesis de la nulidad, por mayoría en realidad, ganaron por un voto. Ahí se indica de que el acto jurídico debe ser declarado nulo por vulneración, dice, a las leyes que interesan a leyes imperativas de orden público y las buenas costumbres. Leyes imperativas de orden público, es lo que señala el octavo pleno casatorio. Entonces, ahora, pero a propósito de eso, como dije, en el octavo pleno casatorio, bueno, no es motivo de hablar ahorita del octavo pleno casatorio, pero ya tengo un artículo sobre ello en el que señalo que en realidad está plagado de varios, primero, motivación insuficiente, ¿no? Se hace mención a diversas reglas que van a regir a propósito de los bienes de la sociedad. Sin embargo, no hay mayor motivación en la parte considerativa. Más allá de estas críticas que podría hacerlos ahora, llama la atención, entre otras cosas, que el octavo pleno casatorio no se haya ocupado qué pasa, cuál es la calificación jurídica que se le debe dar a la celebración de actos jurídicos sobre bienes ajenos. Porque en estricto, el 315, cuando se dice
que y el octavo pleno casatorio, cuando ha pretendido determinar cuál es la calificación jurídica que debe tener este acto de disposición unilateral de un bien social sin el consentimiento del otro cónyuge, esa operación económica en realidad es un contrato sobre bien ajeno. ¿Por qué? Porque si el marido, digamos, dispone unilateralmente un bien que le pertenece a la sociedad conyugal como un ente sujeto de derecho distinto a las partes que la conforman, que son el marido y la mujer, en realidad es un un acto de disposición sobre bien ajeno, puesto que el bien no le pertenece ni al marido ni a la mujer, le pertenece a la sociedad conyugal, insisto, como un ente, un sujeto de derecho distinto a sus miembros. Entonces, el octavo pleno casatorio no se ha pronunciado sobre ello. Debió pronunciarse ciertamente, pero no lo hizo. Entonces, existiendo ese vacío, nos preguntamos si existe o es válido celebrar contratos sobre bienes ajenos o parcialmente ajenos. Nótese incluso que para remates, el Pleno Jurisdiccional Nacional Civil, Procesal Civil, y del 2020 nomás, que ha sido casi reciente, ha, digamos, acordado por mayoría que si hay una doble enajenación, el segundo contrato de compraventa es nulo. Es decir, si hay una doble venta de un mismo vendedor que vende a dos sujetos el mismo bien en fechas distintas, el segundo contrato, es decir, el que temporalmente se ha celebrado con posterioridad al primero, ese segundo contrato será declarado nulo. Pero es totalmente impreciso este pleno porque indica que el acto jurídico es nulo por alguna o alguna de las siguientes causales: finalidad ilícita, objeto jurídicamente imposible o que sea contraria a las normas que interesan a la orden pública o a las buenas costumbres. Digo que es impreciso este Pleno Jurisdiccional Nacional Civil del 2020 porque la pregunta apuntaría a cuál es la calificación jurídica que tiene un acto, digamos, un acto jurídico celebrado sobre un bien ajeno, que en este caso ha sido celebrado con posterioridad. Por eso es ajeno, porque ha sido celebrado cuando ya el vendedor no era propietario del bien. El Pleno no termina de decir si la razón por la cual se va a declarar nulo es por la ajenidad del bien. Simplemente dice que el segundo contrato es nulo por algunas de las siguientes causales, y menciona la finalidad ilícita, objeto jurídicamente imposible, o que contravenga las normas que interesan al orden público y las buenas costumbres. ¿Me dejo entender? O sea, no. La pregunta parecería atender a qué pasa cuando este acto, que es ya sobre un bien ajeno, es celebrado. ¿Qué calificación jurídica debe tener? Y el Pleno responde, sí, es nulo, pero por otras causales. O sea, no por la ajenidad del bien, sino porque se verifican alguna de estas tres causales. Bien, volvamos entonces. Punto de partida para hacer un análisis sobre la validez o no de los contratos sobre bienes ajenos. El artículo 1409 del Código Civil indica que, esto es respecto al objeto del contrato, la prestación materia de la obligación creada por el contrato puede versar sobre bienes ajenos. Nos dice que se puede celebrar válidamente, no lo dice expresamente, pero se desprende, porque si el objeto del contrato puede versar sobre bienes ajenos, entonces el acto jurídico, el contrato, debería ser válido si tiene como objeto un bien ajeno, puesto que eso forma parte del contenido del contrato. Puede formar parte. Pese a que aparece así, pese a que aparece esto en el artículo 1409, la Casación 443-2014 de Lima ha señalado, de mi punto de vista, con un criterio errado, que aun cuando el 1409 señala que la prestación materia de obligación puede versar sobre bienes ajenos, dicho dispositivo debe ser interpretado en el sentido que únicamente es válida la venta de bien ajeno cuando el comprador conoce tal circunstancia y el vendedor se compromete a obtener el consentimiento del verdadero propietario o adquirir el bien del verdadero propietario para luego transferir la propiedad al contrario. Caso contrario, dice, si se vende un bien ajeno como suyo,
y el propietario tiene conocimiento de ello o tiene la posibilidad de conocer que su vendedor en realidad no es propietario del bien, dicha venta es nula. Entonces nos dice, según esta casación del 2014, que cuando el 1409 hace referencia a bienes ajenos, está pensado únicamente en estas normas sobre el compromiso de contratar, que es una categoría que está regulado, perdón, compromiso para contratar no es el promesa o obligación de hecho un tercero, que está en el artículo 1470, 1471, 72, que, a los cuales se hace remisión el 1537. Ahorita explico de qué van estas normas. Entonces nos está diciendo que ese es el único supuesto y esa es la razón por la cual el 1409, inciso 2, hace referencia a bienes ajenos. Descarta la casación del 2014 que se pueda hablar de de validez de contratos sobre bienes ajenos cuando el comprador conozca la ajenidad. La Corte Suprema dice, no, cuando desconozca la ajenidad. Si conoce la ajenidad y si el vendedor se compromete a obtener el consentimiento del verdadero propietario, a eso está apuntando el 1409. Pero si más bien tiene la posibilidad de conocer que el vendedor no es el propietario del bien, dicha venta es nula. El 1537 regula un supuesto particular y por eso es que considero que está errada la Corte Suprema. El 1537 señala que si se celebra un contrato por el cual una de las partes se compromete a obtener que la otra adquiera la propiedad de un bien que ambas saben que es ajeno, eso se rige por 1470, 71, 72, que es la promesa o obligación de derecho a un tercero. Y el 1470 se dice que se puede prometer la obligación o derecho a un tercero con cargo de que el promitente quede obligado a indemnizar al otro contratante si el tercero, es decir, este tercero sobre el cual se está diciendo que se tiene que hacer algún tipo de actividad, no asume tal obligación o no cumple el hecho prometido. En cualquiera de esos casos, la indemnización a cargo del promitente tiene carácter de prestación sustitutoria y puede pactarse anticipadamente el monto. Nótese que la configuración negocial de este contrato de promesa de hecho un tercero, en realidad es distinta a la que podría darse en una compraventa común y silvestre de bien ajeno, cuando una de las partes, por ejemplo, desconozca la ajenidad del bien. Es decir, ¿qué es lo que quiero decir? La Corte Suprema está diciendo que el solo conocimiento de la ajenidad determina de alguna manera que la reglamentación contractual por la cual se deban regir las partes es la del 1537, cuando en realidad no necesariamente es así. Como dije, para que se configure el 1537, lo que debe hacer el vendedor es prometerle al comprador que él va a adquirir el bien que le pertenece a un tercero. Esa es la configuración negocial. El vendedor le dice, mira, por eso Freddy Escobar Rosas dice que en realidad el 1537 no es en estricto promesa de un hecho a un tercero, sino más bien compromiso de hacer que el comprador adquiera el bien, puesto que eso es lo que dice el 1537. Por cualquier modo, por cualquier forma, el vendedor se obliga a hacer o promete, genera una asunción de una garantía de que el comprador va a adquirir por algún modo la propiedad que le pertenece a un tercero. Si no lo hace, él estará obligado a indemnizar. Es decir, si no se cumple ese supuesto de hecho que sería que el verdadero propietario o el real propietario transfiera la propiedad al comprador, ese tercero, si no lo hace, operará una prestación indemnizatoria en calidad de prestación sustitutoria. Es decir, sustituye esa prestación a la cual se había obligado el vendedor. El vendedor, como dije, promete, por así decirlo, que el comprador adquiera la propiedad del bien que le pertenece a un tercero, una propiedad ajena, que no le pertenece a él. Si no se cumple ese supuesto, él tiene que está obligado a ejecutar una prestación indemnizatoria.
que podría ser pactada, como podría no ser. Entonces, nótese que la configuración negocial es distinta. Hay de parte de ambos, sí, cierto, conocimiento de la genialidad del bien, pero también hay una configuración negocial de parte del vendedor de, primero, que exista una prestación sustitutoria de carácter de naturaleza indemnizatoria en caso el vendedor, perdón, el verdadero propietario, no transfiera la propiedad del bien en cuestión al comprador. Pero eso no necesariamente se presenta en la realidad. Podría suceder, como aparece en el 1539 y 1540, la verdadera compraventa de bien ajeno, cuando un vendedor, por ejemplo, no diga nada o mienta sobre la genialidad del bien y en esa calidad venda, sin tener realmente la propiedad, el bien ajeno al comprador. El 1539 dice que la venta de bien ajeno es rescindible a solicitud del comprador, salvo que hubiese sabido que no pertenecía al vendedor o cuando éste adquiera el bien, antes de la situación con la demanda. Entonces, supone el supuesto de hecho de este 1539 que se trata de una venta de bien ajeno, el vendedor no es propietario en consecuencia, y el comprador no conocía que el bien no le pertenecía. Y una vez que toma conocimiento, allí tendría que plantear la rescisión del acto jurídico. Nótese que el 1539 hace mención a que el acto jurídico es rescindible. Según nuestro ordenamiento jurídico, solamente se pueden rescindir o resolver actos jurídicos válidos. Entonces, indirectamente el 1539 nos está diciendo que la venta de un bien ajeno es válida. Ahora, con eso no queremos decir de que pues yo puedo vender, por ejemplo, la casa de una tercera persona y eso va a producir efectos. No, los actos jurídicos sobre bienes ajenos son válidos, pero ineficaces respecto del verdadero propietario. Es decir, si yo pretendo comprar una casa vender la casa de mi vecino, yo puedo celebrar un contrato que, vamos a decirlo, estructuralmente es válido. Tiene la manifestación de voluntad, tiene un objeto, tiene una finalidad lícita, y además no hay, digamos, está cumpliendo con la libertad de forma, en la compraventa no hay una forma solemne, eh, y este acto jurídico sería válido. Este acto jurídico sería válido en tanto el 1539 me dice que es rescindible. Entonces el acto jurídico, si es rescindible, en consecuencia es válido. Si es válido, sí está estructuralmente bien formado, sin embargo es ineficaz respecto al verdadero propietario, ineficaz respecto del dueño. Ese dueño no va a ver, digamos, afectado su esfera jurídica patrimonial, puesto que este acto que he celebrado yo no le va a alcanzar sus efectos. Entonces, en ese caso, como dije, esa es la verdadera compraventa de bien ajeno. El 1540 incluso se pone en el supuesto en el cual el bien sea parcialmente ajeno. Es decir, ¿qué pasa si, por ejemplo, el bien está en copropiedad? Es un bien que puede ser calificado como parcialmente ajeno, puesto que podría uno de los copropietarios vender la totalidad del bien. Entonces, ¿qué es lo que pasa allí? ¿Cuál es la calificación jurídica que tendría que darse? Desde si lo leemos desde 1540, la calificación debería ser nuevamente válido, pero ineficaz respecto de los copropietarios que no participaron. Si revisamos las normas sobre la copropiedad, el 971 señala que las decisiones sobre el bien común se adoptarán por unanimidad, por ejemplo, para disponer, grabar o arrendar el bien. Entonces, hasta ahí podríamos decir, bueno, el 971 nos dice que para disponer la totalidad de un bien que le pertenece a varios copropietarios, se requiere unanimidad, es decir, todos tienen que estar de acuerdo. Si uno no está de acuerdo, no se puede disponer, no se puede celebrar el acto de disposición respecto de la totalidad del bien. No hablamos de una transferencia de cuotas ideales, hablamos de una transferencia del total, la totalidad de cuotas ideales del bien, el 100%, todo.
Hasta ahí podríamos decir, bueno, la norma no establece cuál es la consecuencia jurídica, así que podría entenderse como que también es eficacia. Sin embargo, el artículo 978 genera más de un problema. El artículo 978 nos indica que si un copropietario practica sobre todo o parte de un bien, un acto que importe el ejercicio de propiedad exclusiva, como podría ser el acto de transferencia de la totalidad del bien, dicho acto solo será válido desde el momento en que se adjudica el bien o la parte a quien practicó el acto. En buena cuenta, este acto jurídico solo será válido, según el artículo 978, en el momento en el cual los demás copropietarios asienten la transferencia, ratifican, es decir, la transferencia, o transfieren sus cuotas ideales al, digamos, al copropietario que vendió la totalidad del bien, al copropietario que dispuso la totalidad del bien. Al respecto, considero, siguiendo la línea del profesor Morales Servias, que la forma como tiene que entenderse el artículo 978, o más bien el método que tenemos que aplicar para interpretar el 978, debe ser el método de interpretación correctora. ¿Por qué? Porque ya las demás normas del ordenamiento jurídico nos dicen que la venta de un bien ajeno y un bien parcialmente ajeno supone que el acto jurídico es rescindible. Y si es rescindible, es válido. Y si es válido, no es nulo. Entonces, la forma como debería interpretarse el 978 es que el acto jurídico, si un copropietario practica, por ejemplo, un acto de disposición sobre la totalidad del bien, este acto jurídico no es válido, perdón, no será inválido si es que los demás copropietarios no ratifican, no disponen las cuotas ideales del bien, sino que no será eficaz. Será un acto jurídico ineficaz respecto de los copropietarios. Esa es la correcta lectura que debería hacerse a través de un método de interpretación corrector. Pese a que la norma dice expresamente que el acto jurídico es válido desde el momento en que las partes o los demás copropietarios adjudican sus cuotas o ratifican, la forma como debe entenderse no es que sea válido desde ese momento, sino que es eficaz desde ese momento. El acto jurídico ya es válido con la sola celebración. Sin embargo, será eficaz únicamente en el momento en que las partes, las demás partes, los copropietarios, ratifican o adjudican las cuotas ideales al vendedor, al copropietario vendedor que transfirió la totalidad del bien. Entonces, esa es la lectura que debería hacerse de manera correcta. Sacando una conclusión entonces sobre esto, sobre lo que ha dicho la Corte Suprema, consideramos que la conclusión es errada. El hecho que las partes conozcan la genialidad del bien no supone que necesariamente el acto jurídico ha sido celebrado bajo las reglas de 1537, puesto que el 1537 dota de ciertas características en la reglamentación contractual que no necesariamente han, digamos, previsto o han celebrado las partes al momento, o han establecido las partes al momento de celebrar el contrato que es materia de nulidad, sino que va a depender en realidad de la funcionalidad de su contenido. Vamos a ver qué es lo que han querido hacer. Si se ve que el vendedor en realidad lo que quería es transferir un bien, vender un bien que no es suyo y que podría haber engañado al comprador incluso, el comprador tendrá la alternativa de la rescisión. ¿Ok? Y como tal, se entiende que el acto jurídico sería válido, puesto que solo se puede rescindir o resolver actos jurídicos válidos. ¿Ok? Entonces, esta primera, digamos, acotación sería una crítica a esta casación 443-2014 del Lima. Y es que, bueno, ya dijimos, el objeto jurídicamente imposible apunta a otra cuestión, además que como dije, el hecho de que las partes conozcan la genialidad del bien no supone que necesariamente su reglamentación contractual se rija por el 1537. Tienen que existir elementos que nos refieran que, por ejemplo, las partes se comprometieron a que exista una prestación sustitutoria
Las partes se comprometieron a que el vendedor le dijo, yo voy a hacer que tú adquieras el bien de un tercero, ¿no? Que sería el real propietario. Si no existen estas características en la reglamentación contractual, no podríamos concluir que las partes deban regirse o la manifestación de voluntad de las partes deba regirse por el 1537. Por el contrario, tendría que regirse por el 1539, que como dije indica que la venta de bien ajeno es rescindible. En consecuencia, es válida. Válida pero ineficaz respecto del verdadero propietario. Bien. Cuando su fin sea ilícito, esa es la otra causal que también ha generado bastantes problemas en la jurisprudencia. La definición que se tiene de causa o causa-fin en nuestro ordenamiento jurídico puede ser como la función económica individual a la cual han apuntado las partes al celebrar el acto jurídico. Puede definirse esta función económica individual o puede disgregarse en dos categorías que la doctrina reconoce, como son la causa objetiva y la causa subjetiva. Causa objetiva de un acto jurídico hace referencia a esta finalidad típica y constante que se da uniformemente en todos los actos jurídicos del mismo tipo. Por ejemplo, si celebramos una compraventa, ya sabemos que la causa objetiva, esta finalidad típica, es que el comprador adquiera la propiedad del bien, pague un precio y el vendedor transfiera, disponga la propiedad del bien y reciba, tenga un derecho a recibir un precio. Y de la misma manera para el arrendamiento, ¿no? Es dar un derecho para usar el bien a cambio de una renta. Esa es la finalidad típica que tienen todos los contratos de compraventa, todos los contratos de arrendamiento, de suministro, de hospedaje, de donación, de comodato, etc. Esas características, esa finalidad típica y constante que aparece en todos los actos jurídicos de ese mismo tipo, esa es la causa objetiva. Sin embargo, también se reconoce la existencia de la otra categoría que es la causa subjetiva, que supone esencialmente la finalidad de las partes, es decir, la finalidad por la cual las partes o la parte asume la obligación. Entonces debe entenderse esta causa como la motivación del consenso. Lo particular que tiene esta categoría de causa subjetiva es que supone, me fui hasta acá, que existan motivos finales, determinantes y exteriorizados de las partes para vulnerar una norma imperativa, el orden público, las buenas costumbres, o en el caso particular, un derecho de tercero. Hablamos entonces de motivos, la motivación que tienen las partes para contravenir el ordenamiento jurídico. Eso es causa subjetiva. ¿Cuál es la causal, o más bien, qué definición o qué categoría de causa es la que ha adoptado el ordenamiento jurídico para determinar o para construir la causal de fin ilícito? Según el ponente del libro 2 de acto jurídico, que es el profesor Fernando Vidal Ramírez, la categoría que se ha utilizado es la de causa subjetiva. Es decir, cuando la norma dice que el acto jurídico es nulo cuando su fin sea ilícito, está apuntando no a la causa objetiva, no a esta finalidad típica y abstracta, constante, sino a la finalidad, a los motivos que han tenido las partes. Si ve que los motivos son contrarios a derecho, ahí hablaremos de una finalidad ilícita. Algo importante que hay que resaltar para llegar a este punto es que tratándose de contratos, no basta que uno de ellos tenga la intención de vulnerar la norma del derecho, puesto que para que exista finalidad ilícita, la finalidad tiene que ser del contrato. Es decir, si alguno de ellos tiene un motivo ilícito, pero el otro no, no podemos hablar de finalidad ilícita en contrato, puesto que tratándose de un acuerdo, ambos deberían ponerse de acuerdo, valga la redundancia, para lesionar el ordenamiento jurídico. Por eso se especifica aquí que la calificación debe recaer no en los motivos o finalidades individuales de una de las partes, sino en el fin común y exteriorizado y pretendido, la causa fin del contrato en sí mismo. Hay otra categoría que es la concurrencia de los motivos ilícitos, que no está prevista en el ordenamiento jurídico peruano, pero sí es una categoría que se desprende del español, perdón, del italiano. En el italiano se presenta, existe la concurrencia de motivos ilícitos, en los cuales no es que las partes
se hayan puesto de acuerdo, sino que están movidos por un mismo interés ilícito. Este motivo está, y en esa línea, una de las partes saca provecho del motivo ilícito de la otra. Entonces, es una categoría distinta al fin ilícito en tanto no hay connivencia, no hay acuerdo para lesionar el ordenamiento jurídico, pero aquí las partes siguen esos motivos ilícitos. Una de ellas tiene un motivo ilícito y la otra parte sigue ese motivo ilícito y obtiene un provecho de él. Entonces, esta categoría, como dije, que no está regulada en el ordenamiento peruano, pero sí en el ordenamiento italiano, algún sector de la doctrina considera que se puede, digamos, puede aparecer o puede incorporarse en nuestro sistema jurídico a través de la analogía, ¿no? Entender la categoría fin ilícito no cuando exista necesariamente connivencia, sino también ampliarlo a la posibilidad de la concurrencia de los fines ilícitos. Por eso, una diferencia con el fin ilícito es que estos motivos, como dije, no se exteriorizan, no se causalizan, no es que las partes se ponen de acuerdo, sino como dije, uno tiene un motivo ilícito y el otro persigue ese mismo interés. Sin embargo, dice, cada una de las partes son motivos por este mismo motivo y además el ordenamiento jurídico en el ordenamiento italiano lo sanciona con la nulidad. Para reforzar esta idea sobre la finalidad ilícita de los contratos, debiendo entender como la finalidad que ambas partes tienen para lesionar el ordenamiento jurídico, se tiene dos casaciones, como son la 2444-2015 Lima, en la cual se señala, entre otras cosas, que existe fin ilícito cuando se pretende despojar de sus bienes a terceros. Aquí hace mención a la causa subjetiva que, como dijimos, el ponente del libro 2, que es el profesor Fernando Vidal Ramírez, refiere que es la que ha sido utilizada para construir la causal de fin ilícito. Además, la casación 1201-2002 Moquegua, que señala que para determinar si es que se produce la causal de fin ilícito, será necesario examinar el motivo común a ambas partes contratantes. Entonces, no se debe analizar el motivo individual, el motivo, la finalidad individual que ha tenido una de las partes, sino ambas. Ahora bien, ¿cuál es el problema que se ha generado a nivel jurisprudencial sobre esta causal de fin ilícito? Hay un estado de cosas que he puesto aquí en la jurisprudencia sobre la causal de nulidad de fin ilícito y el estelionato. En la casación 1657-2006 Lima, que también va en la misma línea de otras, 2988 y 3098 del 2011 de Lima, se ha señalado lo siguiente. Esto es un párrafo que en realidad viene siendo repetido en las casaciones que he mencionado anteriormente. Ah, me olvidé de esta que está tapando mi cara. Ya, 3354 también. Aunque esta ya es anticuchita, es del 97. Pero ese mismo texto ha sido replicado en estas casaciones recientes, bueno, más o menos recientes, 2006 y 2011. ¿Qué es lo que dice? Que cuando se vende como propio, es que está resaltado aquí, lo que es ajeno, en ese caso se incurre en la figura penal denominada estelionato, prevista y penada en el artículo 197, inciso 4 del Código Penal, y un ilícito penal dice, no puede al mismo tiempo ser lícito civil. Y además señala que se sanciona esta nulidad conforme al artículo 219, incisos 4 y 8, siendo el 8 la causal de acto jurídico que contraviene el orden público o las buenas costumbres. En una casación, otra casación reciente, la 19404 del 2016 Cusco, se indica lo siguiente, que este Tribunal Supremo estima que mientras no se uniformice la jurisprudencia, es posible aceptar criterios hermenéuticos que pongan fin al conflicto dentro de términos de justicia. Y una de las interpretaciones posibles es la que estima que se está ante un fin ilícito al vincular dicho acto al estelionato, es decir, a la expresa vulneración del ordenamiento jurídico. Ya entonces en estas casaciones recientes, pareciera que la Corte Suprema, los magistrados de la Corte Suprema, no se quieren poner, digamos, o no quieren darse el trabajo o poner el esfuerzo de delimitar o dilucidar
qué causal sería la correcta y prefieren decir, como en estos párrafos, que bueno, mientras no se uniformice la jurisprudencia, cualquiera de esas causales puede ser. Un comportamiento totalmente deleznable y condenable que no deberían tener los magistrados de la Corte Suprema, que son precisamente los que, al menos en la vía ordinaria, deberían ser los últimos en dar, o más bien deberían ser los que dan la última palabra en el caso. En esa misma línea, la casación 4257-2017 de Ayacucho, así como la 281-2016 de Apurímac, más o menos va en esa misma línea. Vuelven a decir que si bien algún sector de la jurisprudencia considera que la venta de bien ajeno es ineficaz, otro sector considera que es un acto inválido. Y luego menciona entre las otras de las causales de nulidad, el fin es ilícito o cuando es contrario a las leyes que interesan al orden público en las buenas costumbres. Y dice, quienes han sostenido estas dos últimas posiciones concluyen que la transferencia de un bien ajeno contiene un fin ilícito y es contrario a las buenas costumbres porque tipificaría el delito de estelionato recogido en el artículo 197, inciso 4 del Código Penal. Nuevamente, como dije, en esta actitud totalmente deleznable de los magistrados de la Corte Suprema, se vuelve a decir, bueno, existen estas opciones y cualquiera de estas puede ser. Cuestión que no es correcta. Lo que deberían hacer más bien los magistrados de la Corte Suprema para dar uniformidad, para dar seguridad jurídica al justiciable, es decir, ¿sabes qué? La causal correcta es esta. Y no simplemente decir, bueno, hay varias opciones y usted elija la cual le conviene. O sea, eso no es en realidad crear jurisprudencia ni dar seguridad jurídica al justiciable. Frente a ello, ¿cuál es la posición crítica que tengo? Que estas posturas que los magistrados de la Corte Suprema tienen a bien considerarlas como válidas para calificar la causal de nulidad por fin ilícito son absolutamente incorrectas. Si verificamos lo que indica el artículo 90 y 197 del Código Penal, la definición de, o más bien el tipo del estelionato que aparece en el inciso 4, se configura cuando, entre otros, se vende como propios los bienes ajenos. Ahora, nótese esa parte, ¿no? Se vende como propios. Al respecto, existe una casación penal que ha descrito, ha desarrollado este delito, en el sentido que en su fundamento 15º, la casación penal 461-2016 Arequipa, en su fundamento 15º indica que la acción típica que tiene el estelionato es que primero se trata de un acto, una forma de defraudación especial, que supone esto, que el sujeto activo vende el bien objeto de contrato, haciéndolo pasar como propio. De allí que el 197, inciso 4 diga, vende como propio. Entonces supone un acto de defraudación, un acto de engaño. Entonces, si hemos señalado que la causal de fin ilícito supone que exista una connivencia, un acuerdo entre las partes para lesionar el ordenamiento jurídico, por ejemplo, transgrediendo, afectando un derecho de tercero, la causal de fin ilícito, por su naturaleza, es incompatible con la comisión del delito de estelionato, contrario a lo que dicen los magistrados de la Corte Suprema. Puesto que, como ya hemos indicado, si se lee bien el texto, la acción típica del delito de estelionato, se desprende que este tipo penal supone un engaño del vendedor hacia el comprador. Entonces, esto es una categoría mutuamente excluyente en tanto, si hay engaño, no hay connivencia, y si hay connivencia, no hay engaño. O hay engaño o hay connivencia. Si hay engaño, estaremos ante el delito de estelionato. Si hay connivencia, estaremos ante una causal de nulidad por fin ilícito. En tanto, el vendedor y el comprador se están poniendo de acuerdo, por ejemplo, para despojarle la propiedad a un tercero. Como dije entonces, concluyo aquí que son categorías jurídicas mutuamente excluyentes. Insisto, la sola ajenidad del bien no hace nulo por fin ilícito un contrato. Incluso si hay desconocimiento por parte del comprador, en realidad depende si hay connivencia entre las partes para lesionar el derecho del propietario. ¿Qué quiero decir con esto? Que el solo hecho de que se transfiera, se venda un bien ajeno, ese solo hecho, el solo hecho de la ajenidad, no convierte
al acto jurídico celebrado en un acto jurídico inválido, nulo, por fin ilícito, puesto que ¿qué quiero decir? La razón fundamental por la cual el acto jurídico es nulo no es por la genuidad, sino por la connivencia, los motivos ilícitos que han tenido las partes. Estos motivos ilícitos en los cuales al coludirse generan la lesión del ordenamiento jurídico, la lesión de un derecho de tercero. Entonces, eso es muy importante tenerlo en cuenta. Y para agregar a esto, y ya ir terminando, tenemos esta casación 2444-2015 Lima. Una casación bastante interesante, en tanto la Corte Suprema construye la finalidad ilícita a raíz precisamente de la mala fe que han tenido los compradores al momento de celebrar el contrato. Esto se trata de un acto jurídico, digamos, celebrado entre, bueno, una persona que era padre de los demandantes, que a su vez lo transfirieron en una fecha anterior. Luego los demandados son sujetos que adquirieron la propiedad con un acto jurídico en una fecha posterior. Y al respecto, la Corte Suprema ha dicho que estos vendedores y compradores de este acto jurídico celebrado en esa fecha posterior han debido tener el deber de la diligencia de preguntar, porque la característica particular aquí es que los demandantes y los demandados vivían en el mismo bien, en espacios ciertamente separados por razón del conflicto, pero vivían dentro del mismo bien. Entonces, lo que dijo la Corte Suprema aquí es que el elemento de la posesión del inmueble que ostentan tanto los demandantes como los demandados es un elemento importante, es un dato relevante, pues impone una carga de diligencia, de ser diligente, un deber de diligencia de la compradora, de preguntar a los coposeedores la razón de dicha posesión, más aún cuando pretende adquirir todo el bien. ¿Y esto por qué es que se ha desarrollado de esta manera? Porque si vemos, bueno, eso será motivo tal vez de otra charla, durante mucho tiempo la Corte Suprema ha interpretado el artículo 2014, este que tenemos acá, que protege al tercero de buena fe registral. Por mucho tiempo la Corte Suprema ha interpretado que al que protege el artículo 2014 es el adquirente registral, cuando en realidad eso no es correcto. A quien está protegiendo el artículo 2014 es al subadquirente. Es decir, si yo, propietario registral, transfiero mi propiedad a mi hermano y este lo inscribe y a su vez este hermano mío lo transmite al vecino, el vecino es el que está, y este lo inscribe, el vecino es el que estaría protegido por el artículo 2014, porque él es subadquirente. Es decir, el contrato celebrado entre mi hermano y el vecino sería el que estaría protegido. Mi hermano en sí mismo, como adquirente registral, no estaría protegido por el 2014, porque él es adquirente, no es subadquirente. Entonces, si se planteara la nulidad del contrato celebrado por mi persona con mi hermano, ese no estaría protegido por el 2014. Sin embargo, como dije, en mucha jurisprudencia, sobre todo antes del octavo pleno casatorio, que más o menos ha dicho algo por ahí, se ha considerado que el acto el sujeto que está protegido por el 2014 es el adquirente registral, cuando eso no es correcto. Y es por eso que aquí se hace un desarrollo sobre por qué este adquirente registral, que serían los compradores del acto jurídico nulo, no debe ser protegido, pese a que tiene su derecho inscrito. La razón estriba en el artículo 2014. La norma dice que la buena fe del tercero se presume mientras no se pruebe que conocía la inexactitud de registro. Es decir, para que el adquirente, en realidad el subadquirente registral, sea protegido de su adquisición con la inscripción registral, supone que éste haya actuado de buena fe. Si se prueba la mala fe de este tercero, por ejemplo, probándose que conocía la inexactitud de registro,
su adquisición no debe ser protegida. Escucho unos ruidos ahí, les pediría que por favor puedan apagar su micrófono, por favor. Entonces, lo que ha dicho la Corte Suprema es eso. Tú, comprador, no estás protegido en tanto has actuado de mala fe en razón de que se ha probado que conocías la inexactitud de registro. ¿Cuál es la prueba de esta inexactitud de registro? Oye, tú, comprador, cuando vas a comprar una casa, tienes la carga de constatar físicamente quién está ocupando el bien, porque podría suceder de que este sujeto que está ocupando ya lo haya adquirido con anterioridad, como ocurrió en el caso de auto. Aquí había sucedido que los señores Eduardo Lucas Castillo Alfaro habían transferido con anterioridad a estos demandantes que estaban poseyendo el bien. Si tú, comprador, vas a esta casita que has comprado con posterioridad, tocas la puerta y encuentras a otras personas que no son el propietario registral, ahí se produce la inexactitud de registro, puesto que la realidad registral no se condice con la realidad extrarregistral. En la realidad registral aparecía, en este caso, el padre de estos demandantes, que era Eduardo Lucas Castillo Alfaro, y en la realidad extrarregistral los propietarios eran Eduardo Manuel Castillo Vázquez y María Silvana Castillo Vázquez. Entonces, tu comprador, al probarse de que has advertido la inexactitud registral, tu actuación ya no es de buena fe. Y si tu actuación ya no es de buena fe, según el artículo 2014, tu adquisición ya no está protegida. Por eso dice la buena fe de tercero se presume mientras no se pruebe que conocía la inexactitud registral. En otra jurisprudencia que, bueno, por motivos de tiempo ya no la voy a poder desarrollar, ya se ha dicho, y esta ha sido replicada en otras casaciones que han salido posteriormente, que existe mala fe en el comprador cuando, estando en la razonable posibilidad de constatar físicamente el bien, no lo hace. Ya se acabó este criterio que tenían los jueces. En general hablo no solo de Corte Suprema, sino también de jueces especializados, salas superiores, que tenían simplemente el criterio de que si ya había una inscripción registral, ya era suficiente como para que esté protegida esa adquisición. Dejaban de mirar la buena fe y dejaban de mirar un hecho importantísimo que es la posesión del mismo. Sobre todo, digo que es importante, teniendo en cuenta que en nuestro ordenamiento jurídico, la compraventa, por ejemplo, no exige una forma solemne para su validez. Puede celebrarse incluso de manera verbal, o como en muchos casos, solamente con una minuta o un documento privado. Entonces, si la transferencia de propiedad se produce incluso de esa manera, incluso extrarregistral, es un elemento a considerar la cuestión de la posesión, puesto que la norma jurídica nuestra del Código Civil señala que si tú ves a un sujeto poseyendo un bien, esa sola posesión genera que tú tengas que presumir que el sujeto es propietario. Entonces la presunción es la presunción de propiedad por la posesión. Entonces, en esas circunstancias es que se podría generar esta inexactitud registral, que el comprador podría tener conocimiento o al menos estaría en la razonable posibilidad de tomar conocimiento. Porque esa sería la conclusión, digamos, para determinar de que existe mala fe cuando el sujeto, o más bien dicho de otro modo, la mala fe no solamente se configura cuando el comprador toma conocimiento efectivo de la inexactitud registral, sino también cuando, estando en la razonable posibilidad de constatar esa inexactitud registral, por ejemplo, yendo al bien, no lo hace. La Corte Suprema en otras casaciones va más allá y llega a esa conclusión, puesto que sería fácil decir, bueno, pues yo compré la casa y nunca fui a verla. Entonces, ahí has estado en la razonable posibilidad de hacerlo, de constatar la inexactitud registral y no lo has hecho. Allí también la Corte Suprema ha dicho que hay mala fe. Bueno, en esas circunstancias, la Corte Suprema, de una manera bastante interesante, concluye de que estos compradores, al no preguntar a los coposeedores la razón por la cual estaban ocupando ese bien,
y simplemente comprarlo y empezarlo a ocupar en otro espacio, esa característica supone que han actuado de mala fe y además que atendiendo a que el vendedor y el comprador eran pues familiares muy cercanos de los demandantes y del anterior transferente que era el padre de ellos, han tenido conocimiento de esa transferencia celebrada con anterioridad. En consecuencia, concluye que este vendedor, estos vendedores, estos compradores, han celebrado el acto jurídico con un fin ilícito. ¿La razón cuál era? Despojar de sus bienes a los demandantes a sabiendas que los datos que aparecían en el registro público no se compadecían con la realidad. Es decir, que se verificaba la inexactitud registral. Por ello concluye que las partes no deben estar protegidas, beneficiadas con el artículo 2014. Bueno, y esos serían algunos comentarios de jurisprudencia que me parece importante que la tengan en cuenta a propósito de estas dos causales que han merecido bastante discusión, bastante jurisprudencia también a nivel de Corte Suprema, incluso un octavo pleno que se quedó corto de no desarrollar cuál es la calificación jurídica para los contratos sobre bienes ajenos, ¿no? Agradezco a las personas, bueno, que se han quedado hasta esta hora. Debe ser un poquito pesado tener charlas a esta hora del día sábado. Y nada, a las personas que nos están viendo también por Facebook Live. Y reitero mi agradecimiento de la misma manera a Lex Academy por la invitación y bueno, ya nos veremos en otra oportunidad si es que tal vez no hay algunas preguntas en esta última parte. Gracias.